Shalom, bendiciones para todos los que pueden verme y escucharme en este momento. Bienvenidos una vez más a mi canal, Leo Gómez TV, y a nuestra sección, La Bendición de Hoy. Una vez más estamos aquí para bendecirles y sin más pérdida de tiempo vamos directamente entonces a el texto que compete para el día de hoy. Recuerden que la bendición de hoy consiste en un texto sobre el cual hacemos un breve comentario y luego una oración para bendecir sus vidas en base a el tema tratado en la porción de las Escrituras. Así que vamos aquí a ver que el texto correspondiente se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo 13, es el versículo del día. Y dice de la manera siguiente: no les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores que las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. Amén. Vamos entonces a pedir que el Padre añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra fiel y verdadera. Y para conseguir entonces en esta porción de las Sagradas Escrituras de hoy, la bendición del día, entonces vamos siempre, como de costumbre, a buscar dentro del contexto de estas Escrituras. Comienza con un subtítulo en esta versión israelita nazarena de Eastward, diciendo advertencia contra la idolatría. Y comienza diciendo: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Mosé se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Masías. Sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. No sean idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la fornicación como algunos de ellos la practicaron. En un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Yahweh como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros que vivimos en el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es allí donde viene el texto de hoy. No les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. Muy bien. El versículo 14 agrega: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Entonces nos da un contexto. Idolatría. ¿Sí? Es importante no perder esto de vista. El contexto del pasaje, de la porción de las Escrituras que estamos viendo, es la idolatría, el tema de la idolatría. Entonces, dice que no les ha venido ninguna prueba que no sea humana. Pablo le está hablando, el que escribe es Pablo, y les está hablando a la comunidad de creyentes, y les está diciendo que ellos han experimentado pruebas, tentaciones y pruebas son sinónimos. Entonces, han sido probados, han sido tentados de distintas maneras, pero que ni ninguna de esas pruebas o tentaciones que han tenido han sido extrahumanas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo que no les ha venido ninguna prueba que no sea humana? Aquí podría esto darse a mala interpretación, ¿no? O pareciera que aquí dijera que la prueba que le viene es por los humanos, o a causa de los humanos, o de origen humano. Pero si nosotros comparamos este texto, vamos a ver aquí en la misma versión de
Eastward. Aquí tenemos varias versiones. En la K2 dice: ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente pueda sufrir. Un poquito más o menos el sentido real. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Aquí dice, Nueva Biblia de Jerusalén, dice: no han sufrido tentación superior a la medida humana. Lo que trata de decir el texto es que no han experimentado ninguna prueba que no sea capaz un ser humano de soportar. De eso es que se trata. Entonces, bueno, aquí tiene la Escritura esta palabra para nosotros hoy. Las pruebas que el Padre permite son para fortalecernos. Dije permite, porque toda tentación y toda prueba que viene, no viene de manera directa el Padre para nosotros, sino que el Padre las permite, porque el Satán es el que se encarga de presentar todas estas pruebas y tentaciones, y entonces el Padre utiliza eso como una herramienta para nosotros crecer y edificarnos en Él, fortaleciéndonos en la fe. Entonces, todas estas pruebas que el Padre permite serán siempre pruebas que son soportables para el ser humano. Entonces, además de todas las pruebas que el Padre permite es de manera soportable para el ser humano, dice entonces aquí claramente: Elohim es fiel, no dejará que reciban pruebas mayores de las que puedan soportar, sino que junto con la prueba dará también la salida para que la puedan resistir. O sea que tenemos una garantía, hermanos, de que aunque pasemos por tribulaciones, dificultades, tentaciones, pruebas, el Padre que la permite también da la capacidad, la fortaleza, da la salida, abre la puerta para que puedas salir de esa situación y para que puedas resistir mientras te encuentras en ella. Entonces esta palabra es en esencia la escritura que tenemos para nosotros hoy, pero dentro del contexto quiero también tocar algunas cosas aquí, así, rapidito, de resaltar dentro del contexto de este pasaje. Dice que los israelitas estuvieron todos bajo una misma bendición espiritual cuando estaban en el desierto. Tuvieron la misma comida, la misma bebida espiritual, tenían el espíritu del Mashiach allí, que no había sido revelado sino hasta que vino a la tierra, pero estaba allí el espíritu del Mashiach de alguna manera mostrándose en símbolos como la roca que vertía agua. Y a pesar de que ellos estaban bajo una bendición allí física, veían la gloria de Yahweh de manera física, la Shejinah, ellos pues hicieron cosas que desagradaron a Yahweh y por eso murieron una gran cantidad de ellos, que dice que quedaron postrados en el desierto, como lo vemos en el versículo 5. Y dice que estas cosas, estimados hermanos, le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron, para que no seamos idólatras como algunos de ellos lo fueron. Y entonces en este versículo 7, yo quiero hacer, sobre todo en este versículo 7, una acotación aquí muy importante, que es dentro del concepto religioso conservador, como llaman, dentro del concepto religioso conservador, dice el versículo 7, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Esta frase aquí, y se levantó para divertirse, dentro del contexto de la interpretación religiosa conservadora, unos han entendido que divertirse es pecado, porque aquí dice se levantó el pueblo para divertirse. Y entonces, como muchos quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto, sacan conclusiones incorrectas, creyendo que aquí el problema fue divertirse, que el pecado fue divertirse. Pero ya les dije que no debíamos perder de vista que el contexto es idolatría, y de hecho el versículo comienza diciendo, no sean idólatras. Entonces, ¿qué tiene que ver divertirse con ser idólatra? Es como asocian un tema con otro que no tiene una cosa que ver con la otra. Lo que está diciendo acá es que está escrito, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Si decimos que divertirse aquí significa que es pecado,
entonces tendríamos que, por asociación y coherencia, también decir que comer y beber es pecado, porque el pueblo no solamente se divirtió, sino que comió y bebió. Entonces, esto se trata es de una escritura que se encuentra en el libro de Éxodo 32:6, dice: temprano al día siguiente el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar, se sentó a comer y a beber y luego se levantó a danzar. Si usted ve, eso está hablando del becerro de oro y de que después que Aarón hizo ese becerro de oro, dijo que iban a hacer una fiesta para Yahweh. Miren esto, versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Recuerden que había aquí una mezcla, ¿no? Hicieron un becerro de oro y dijeron que ese becerro de oro era Yahweh. Entonces ellos iban a adorar a Yahweh, pero a través de una figura idolátrica que era el becerro de oro. Entonces aquí el pecado, estimados hermanos, no fue comer, beber, danzar, divertirse, sino que fue hacer o cometer idolatría. Entonces eso es importante que sepamos para que entendamos cómo se debe interpretar un texto. Cuando se saca el texto de su contexto, se forma un pretexto y un argumento falso que termina constituyendo o creando una doctrina de error, como muchos sin darse cuenta la tienen. Entonces, si usted hoy pensaba todavía que divertirse era pecado, entonces dése cuenta que no fue el pecado divertirse, comer ni beber, sino que fue cometer idolatría. Como eso, en este contexto de este versículo, de este capítulo, perdón, hay muchas cosas. Y dice: no practiquemos fornicación. Ellos también practicaron fornicación. Eso es otro contexto. El pueblo de Israel los hombres israelitas cometieron pecado de fornicación con las mujeres extranjeras de aquellos lugares. Y por eso también murieron, no exactamente 24,000, dice en la Torá. Y aquí Pablo dice 23. Hay una pequeña diferencia allí. Dice: ni tentemos a Yahweh como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. No murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todas estas cosas sucedieron para darnos un ejemplo a nosotros de ver cómo el Padre castiga el pecado en su pueblo. El tiempo no me permite para más, así que vamos a dar gracias al Padre eterno, pidiendo que esta palabra sea de fortaleza para nuestras vidas, recordando que Él nos da fuerza para soportar toda tribulación o prueba que nos pueda sobrevenir. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y amigos, y que tú permita que esta palabra se vuelva bendición para sus vidas, que esto que hemos dicho hoy pues les ayude a entender y a llevar adelante el tema de la fe. Estimado hermano, estimado amigo, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer la luz divina de su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahweh te mire con agrado, te extienda su amor y ponga en ti su paz. Shalom. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.